Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video para YouTube. Es un gusto estar una semana más con ustedes, trayendo algún tutorial nuevo. Y como estamos ya con esta serie de tutoriales, vengo a seguir continuando con la última parte que vamos a ver actualmente, que es la perspectiva. A lo largo de estos tutoriales hemos ido viendo cosas muy básicas y con esto vamos a terminar uno de los temas básicos dentro del dibujo, que es la perspectiva. Es algo que tenemos que ir implementando al resto de los ejercicios y la unión de todos estos ejercicios nos va a ayudar a dibujar. Seas tú un principiante, alguien con un nivel ya intermedio o avanzado, estos fundamentos son la base de la base. Entonces, teniendo esto en cuenta y ustedes al seguir estando haciendo los otros ejercicios, espero ir viendo sus trabajos y todo ello que van haciendo. Practíquenlo, no desistan en esta parte. Esta es una de las cosas que va a mostrar en verdad su interés sobre esta área, que tanto quieren ir mejorando su dibujo, cómo quieren ir trabajando. Entonces esto les va a ayudar en gran medida a esto. Entonces, una vez más, agradezco a todos. Estamos cerca de los 1000. Ha sido un gusto. Y todo el apoyo en los comentarios, todo una vez más les agradezco. Gracias por estar viendo mis videos. Y como siempre, ¿no? Si les gusta mi contenido, por favor, un like. Se los agradecería mucho para saber que estos videos van gustando. Y muy bien, comencemos. Perspectiva. ¿Qué entendemos por perspectiva? En sí, la perspectiva es una de las herramientas que utilizamos para poder ubicar en este espacio 2D, ¿no? En este espacio bidimensional, objetos que van a simular que son objetos con volumen, que son objetos tridimensionales. Entonces la perspectiva en este caso nos va a ayudar muchísimo en esa área para poder nosotros ir trabajando todo esto. Entonces, ¿cómo entendemos la perspectiva? La perspectiva en sí se entiende en ubicar, ¿no?, nuestros objetos en el espacio, ¿no? Se dice que si nosotros tenemos una línea de horizonte, ¿no?, una línea recta, entonces la vista de nosotros siempre se encuentra en esta línea, ¿no? Entonces, digamos, si nosotros tenemos nuestro ojo, que pongamos lo que está acá, él siempre va a estar a la altura de esta línea de horizonte. Entonces, en esta línea de horizonte es lo que vamos a utilizar como base para poder ubicar los espacios dentro de nuestra ilustración, esta escena, ¿no?, que estamos realizando. Entonces, lo fundamental, que uno se habla de ciertas cosas como los puntos de fuga, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un punto de fuga? Es una ubicación imaginaria de donde salen también líneas imaginarias con las que nosotros nos podemos ayudar a poder ubicar nuestros objetos dentro de este espacio. Entonces, este es un punto de fuga, ¿no? Entonces, los objetos quiere decir que se van a ir a esa dirección. Si nosotros tuviéramos un cuadrado en este lado y lo dejamos con respecto a esos puntos de fuga, va a suceder este tipo de cosas. Entonces, en nuestros lienzos nosotros podemos tener más de un punto de fuga. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, en nuestros escenarios podemos tener más de ese punto de fuga. Ahora, este es algo que se utiliza muchísimo en lo que es el dibujo, en el dibujo arquitectónico. Es una herramienta que se utiliza bastante, pero a la vez también es una herramienta que es complicada en cierta medida de ir usando. Entonces, lo que yo quiero hacer en esto es vamos a simplificarle para que sea de fácil uso. No vamos a buscar en este caso una perspectiva muy compleja donde tengamos que tener un montón de puntos de fuga, tener unas buenas medidas y todo sea exacto. Todos nosotros en esta parte vamos a trabajarla de una manera muy subjetiva. Entonces no va a ser algo muy exacto donde vamos a poner puntos de fuga con una regla y todo eso, ir midiendo. Lo que nosotros necesitamos es tener conceptos. Cuando estamos dibujando, nos tenemos que basar en ciertos conceptos para hacer que nuestros objetos se sientan que están en un espacio y con esto también se puedan relacionar uno con el otro para que parezcan que todos pertenecen a esta misma escena. Entonces, toda escena va a tener un horizonte que va a ser el punto de vista donde vamos a ir observando. Entonces, otra cosa también a tener en cuenta con esto del horizonte y nuestros puntos de fuga es que algo que se malentiende es que en la realidad siempre está, ¿no?, nuestra vista está en el horizonte, pero cuando nosotros estamos trabajando en
en un formato dimensional en nuestras ilustraciones, nosotros vamos a tener nuestro lienzo, ¿no es cierto? Entonces nosotros decidimos dónde está esa línea de horizonte. Entonces esta línea de horizonte nosotros podemos ubicarla en cualquier parte de nuestra escena. Entonces podemos tener arriba, en el medio y abajo, ¿no? Entonces, ¿esto para qué nos va sirviendo? Es que dependiendo de este tipo de vista, vamos a generar ciertas emociones en nuestro espectador. Entonces, generalmente cuando vemos la línea de horizonte en la parte de arriba, vamos a generar algo que se conoce como la vista cenital, en donde muchos de los objetos, al estarse fugando hacia esa línea, vamos a verlos siempre en la parte de abajo, o sea, lo vamos a ver desde arriba. Al encontrarse en la parte de abajo, cada cosa que pongamos nosotros en este punto de fuga, va a darnos la sensación, diré, no un punto de fuga, en la línea de horizonte, nos va a dar una sensación que nosotros estamos viendo desde arriba. Entonces, digamos, esto va a pasar en este tipo de punto de fuga. Entonces, vamos a tener una vista superior. Entonces, cuando tenemos ahora la de abajo, cuando nosotros tenemos todo hacia allá, entonces nosotros pongamos los objetos acá, lo que nos va a lograr es obtener una vista de oruga, en donde casi siempre todos los objetos vamos a estar viéndolos encima de nosotros. Entonces, esta es una vista inferior. Con respecto al punto de vista medio, es eso, ¿no? Es algo que está un tú a tú. ¿Y cómo podemos utilizarlo, no? A veces la vista superior es para generar a nuestro espectador como que está viendo algo sobre. Entonces tú puedes generar muchas emociones en el sentido de alguien, un niño, si tú lo ves desde arriba, quieres protegerlo, de esa sensación de que es más débil. Entonces puede provocar, en este caso, ese tipo de sensación de protección. También puede dar la sensación de superioridad. Si vos quieres generar la emoción, ¿no?, de un esclavo, digamos en este caso, alguien que está siendo maltratado, está siendo esclavizado, y el espectador le quieres que se ponga en ese punto de vista, ¿no?, viéndoles desde arriba, como generar esa emoción. Entonces vamos a poder ubicar en este caso, en ese sentido. Ahora la vista inferior, o lo de oruga, va a generar el sentido contrario. Todo lo que veamos va a ser superiores a nosotros, porque van a estar en un nivel arriba. Entonces se utiliza bastante en superhéroes para generar esa sensación que son heroicos, poderosos. También en dibujos muy religiosos también se genera el mismo tipo de sensaciones. Y así lo podemos utilizar, ¿no? Entonces la vista en media es para generar un tú a tú, que tú estás al mismo nivel del otro, tienes esa misma cercanía, el tipo de efectos, va a generar esa emoción. De ahí ustedes pueden ir mezclando con otro tipo de cosas, tipo de perspectivas, para ir generando esta sensación. Entonces tenemos esto, ¿no? La línea de horizonte como primer punto en nuestros lienzos, ¿no?, en nuestras escenas. Entonces tenemos que saber dónde ubicarla. Segundo, ¿a qué nos referimos específicamente con poderlos ubicarlas y esto hacerlo de una manera subjetiva? Es que hay unas reglas básicas. Nosotros, al tener la línea de horizonte, dice que generalmente todo lo que esté sobre esta línea de horizonte, esto vamos siempre a encajar los objetos dentro de una caja. Entonces, para poder manipular esto de una manera más orgánica, vamos a encajarlos todo dentro de una caja. Entonces, todo objeto en la realidad va a estar encajado dentro de una caja. Entonces, esto lo vamos a llamar un contenedor. Entonces, todo lo que pondremos en nuestro escenario va a basarse en esto, en nuestro contenedor. Entonces, al tener nosotros esta caja como contenedor, nos dice que todos los objetos que estén sobre nuestra línea de horizonte, vamos a ver las caras inferiores. Entonces, esto va a dar la sensación que nosotros estamos viendo desde abajo. Entonces, al ir pasando esta línea de horizonte, vamos a ir viendo esto, las caras de abajo. En el sentido contrario, al estar debajo de la línea de horizonte, nosotros vamos a ver las caras superiores. Ya. Esto no estamos contando nada con el punto de fuga, solo estamos dando una idea de dónde lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Ahora, ¿qué es el punto de fuga? El punto de fuga, como les dije, es
es un lugar imaginario hacia donde se dirigen, o como dice, se fuga una cara, ¿no? Esto es lo que nos genera esa perspectiva, esa dirección. ¿Qué es un punto de fuga? El punto de fuga es un lugar imaginario, ¿no? Que vamos a usar nosotros, como dice, ¿no? La palabra fuga, que es dirigirse, ¿no? Es como si estuviera huyendo hacia ese lugar, ¿no? Si vos tienes aquí un objeto, está huyendo hacia una dirección, entonces esta es la fuga. Lo que pasa es que en este caso, en vez de huir hacia allá, es que se va a proyectar hacia ese lado. Si vos tienes una línea en este sentido y ahí tienes un punto de fuga que se encuentra acá, entonces lo que va a pasar es que vamos a proyectar en esa dirección. Entonces esta línea se proyecta acá. Entonces eso hay que ir teniendo en cuenta que estos puntos, que es una proyección. Entonces estamos proyectándole, ¿no? Esta línea de acá hacia una dirección. Entonces, al nosotros tener un objeto que se va a proyectar, va a haber una regla en este sentido. Es que los objetos entre más lejos estén, ¿no es cierto? Entre más lejos van a hacerse más pequeños, ¿no es cierto? Entonces, entre más cerca van a hacerse más grandes. Entonces, esto es algo que nos va a ayudar bastante. Entonces, estos objetos se van a ir creciendo o haciendo más pequeños en dirección hacia el punto de fuga, ¿no? Si el punto de fuga está acá, digamos, no, está aquí nuestro punto de fuga. Entonces, esto que está acá se va a hacer una proyección hacia acá, pero más pequeño. Por eso, en ese caso, nosotros tenemos esta forma. Entonces, al tener una cara en esta forma, se va a proyectar de esta manera. Entonces, ahí nosotros podemos con esto generar una cara proyectada. Entonces va a pasar lo mismo con los otros. Si nosotros tenemos digamos, lo proyectamos hacia acá. Entonces ya tenemos, ¿sí?, una forma. Ahora, estas líneas de aquí se van en esa dirección hasta encontrarse con el punto de fuga. Entonces hay que siempre tener en cuenta, ¿no? Una línea que se proyecta siempre es hasta donde se encuentra el punto de fuga. Si nuestro punto de fuga está acá, va a llegar ahí. Puede pasar, sí, es verdad, puede ir pasando, pero nosotros si pasamos diferentes líneas, va a ir pasando esto. Entonces, entre más se vaya alejando ese punto de fuga, va a ir pasando algo. Entonces, este punto de fuga también va a tener otras condiciones. Se va a encontrar, por lo general, siempre en nuestra línea de horizonte. Por lo general, siempre lo vamos a fugar hacia esa línea de horizonte. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando, se va a fugar hasta esta línea de horizonte. Entonces, podemos poner en la línea de horizonte, en cualquier lado, nuestros puntos de fuga. Podemos tener más de uno, sí, con lo cual podemos generar diferentes tipos de dibujos, que veamos las caras de diferentes formas, pero nos va a ir funcionando esto. Ahora, para seguir continuando con esto, hay otra regla. Entonces ya tenemos, ¿no?, lo que está más lejos es más pequeño y lo que está más cerca es más grande. Entonces esa es una de las primeras condiciones dentro de nuestra regla, ¿no?, de aquí de los puntos de fuga. Entonces tenemos primero esto. Entonces, en segundo lugar, ¿qué vamos a tener? La ley de la línea. Entonces vamos a tener el segundo punto, la línea, o nuestra guía, ¿no? Vamos a llamarle, en vez de línea, vamos a llamarle guía. Ok. ¿Qué hace la guía? La guía es la línea imaginaria que se proyecta desde un punto de nuestro objeto hacia el horizonte. Entonces, digamos, si aquí estaba nuestro objeto, entonces se va a proyectar hacia el horizonte. Para calcular esta línea es sencillo. Entre más cerca esté de nuestra línea de horizonte, más paralela va a ser. Entonces, entre más cerca llegue acá, esta línea va a ser más paralela. Entonces, siempre va a ser esto, ¿eh? Entonces más cerca de la línea más cerca de la línea de horizonte, ¿no es cierto?, nuestra guía, lo que va a pasar con esta es que va a ser más paralela. Listo. Entonces, en esto vamos teniendo, va a ser más paralela. Entre más lejos esté la línea de horizonte, va a tender a ser más perpendicular, ¿no? Esto quiere decir que a nosotros tener nuestra línea de horizonte,
Si nosotros pusiéramos una de las líneas que nos ayuda aquí, va a quedar más paralela, ¿no? Que la que está más arriba. Digamos, la que está más acá arriba puede terminar siendo un poco más perpendicular. Entonces, entre estas vamos a tener esta idea. Entonces, vamos acá, ¿no? Entonces, digamos, esta es un poquito inclinada. Ahí, no mucho. A veces se va a sentir muy horizontal la línea. Nosotros solo tenemos que simular un poco, ¿no? Esa perpendicularidad. Entonces va a estar cerca, ¿no? Como les digo, esto es muy subjetivo. Ustedes pueden hacer aquí una línea recta y listo, ¿no? Entonces tampoco va a darles mucho problema al tener esa línea acá. Está muy cerca, entonces, como les digo, esto es muy subjetivo. No podemos llegar a medir tan exactamente porque estamos todo haciendo de una manera subjetiva. No estamos usando reglas ni nada para lograr esto. Es verdad que en el dibujo tenemos ciertas herramientas como activar la regla de perspectiva, muchos programas la tienen para irnos ayudando, pero por lo general nosotros no vamos a utilizarla. O puedes generar tu propia grilla, ¿no? Donde tienes toda tu perspectiva y de irlos poniendo sobre el dibujo, que sí, funciona. Muchos artistas la usan para generar dibujos mucho más estructurados, pero en el día al día no podemos estar siempre haciendo esta grilla. Hay muchas cosas como el cuerpo humano, no siempre cumple la misma idea. Se puede ir teniendo ciertos conceptos y lo manejando de esa forma, pero va a irse modificando dependiendo de lo que vaya pasando en el dibujo. Entonces es preferible tener esto en cuenta. Ahora, hay cierta duda que muchos tienen, es ¿qué tan perpendicular tengo que hacer mi línea dependiendo en dónde estamos? Porque a veces uno está haciendo una ilustración y uno dice que esta línea de acá tengo que hacerle en el sentido o tengo que hacerle aquí más baja. ¿Cómo es? ¿Cómo calculo esto? ¿Qué tan inclinada tengo que hacer la línea dependiendo de dónde estoy? Si es de acá arriba tengo que hacer así. ¿O qué pasa si estoy bien arriba y le hago en este sentido o le hago casi recta? ¿Hay razón? ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? Entonces, esta es una de las dudas más comunes en el dibujo. Entonces, uno hay que entender que el punto de fuga es como nuestro centro, ¿no? Nosotros, dependiendo del punto de fuga a donde estemos, vemos, si vos tienes este punto de fuga y de este lado, ¿no? Del lado derecho del punto de fuga hacemos objetos, lo que va a pasar es que nosotros vamos a estar viendo los laterales de este objeto en este sentido. Pero si lo hacemos de este lado de acá, lo vamos a estar viendo en este sentido. ¿No es cierto? Entonces, bueno, aquí sale un poquito mal. Era así. Lo vamos a estar viendo en este sentido. Entonces, este siempre es el punto de fuga. Tiende a ser ese centro. Pero también va a pasar otra cosa, es que si nosotros tenemos dos puntos de fuga, ¿qué va a pasar? Los dos lados tienen que fugarse hacia esas caras. Entonces, si nosotros tenemos acá, vamos a tener que este lado se fuga hacia allá, igual que este lado se fuga hacia allá. Vamos a tener un objeto en diferente posición, a diferencia de los otros donde una cara estaba recta, ¿no? Este es cuando manejamos un punto de fuga y en este caso manejamos dos puntos de fuga. Por lo general, si llegan muchos a manejar dos puntos de fuga, a veces tres, ya depende mucho lo que vayamos queriendo hacer. Listo. Pero para continuar en esta idea, igual sigue quedando qué tan cerca hacemos. Y aquí viene un punto. Es qué tan cerca esté el punto de fuga de nuestro objeto va a cambiar la dirección. Digamos que este es nuestro punto de fuga, el que vamos a estar trabajando. Si yo manejo un objeto en esta dirección, digamos lo creo acá. Digamos esta va a ser la cara. Listo. Esta va a ser nuestra cara, ¿no? Entonces ustedes van a ver, tiene esta forma. Pero, ahora, ¿qué pasa si yo lo quisiera fugar hasta este punto de fuga? Este punto de fuga está más cerca. Entonces lo que va a pasar es que las líneas de este lado se van a hacer más perpendiculares. Van a cambiar muchísimo su forma. Y se van a ver de esta manera. Entonces, si te das cuenta, ahí sí exageramos este lado. Y nos va a pasar esto, ¿eh? Entonces se va exagerando un lado a diferencia del otro. Y es porque estamos más cerca de nuestro punto de fuga. Si ustedes se ven, es porque me estoy intentando ir en esta dirección. Hacia acá. Bueno, aquí se ve un poco mal. Hacia acá, ¿no? A diferencia de este que estoy intentando irme hacia acá. Hacia acá.
hacia acá, ¿no? Entonces digamos que es muy relativo. Entonces siempre que el punto de fuga se encuentre más cerca de nuestros objetos, estos van a tender a ser más perpendiculares, a diferencia de que estén más lejos. Entonces nosotros cuando estamos queriendo hacer esto es decidir qué tan cerca van a estar en nuestra escena los puntos de fuga. Cuando queremos trabajar ilustraciones donde no tienen mucha fuga, son posiciones normales, que es lo que más utilizan. Generalmente si nosotros tenemos nuestro lienzo, ¿no es cierto? Este es el escenario, ¿no? Lo que pasa es que los puntos de fuga se encuentran fuera de esto. De esa manera no nos van a hacer que nuestras perspectivas se modifiquen demasiado. Así que cuando tengamos acá un objeto se va a ver más cómodo, más realista, ¿no? Y no tan deformado. Imagínense que si en vez de tener ahí nuestros puntos de fuga estuvieran aquí cerquita, entonces lo que nosotros vamos a tener es un punto de fuga en este sentido. Casi aquí se chocan y se miden bien. Entonces vamos a tener un objeto que va a estar modificado de esta forma. Nos vamos a tener algo así. Entonces va a tener una exageración en su forma. Entonces eso no hay que tener en cuenta. ¿Qué tanto queremos deformar? Acercamos esos puntos de fuga más. Y si qué tanto queremos mantener sus formas, esos puntos de fuga van a estar más lejos. Pues les digo, esto es muy subjetivo. ¿Y cómo comenzamos el dibujo? Uno puede poner un referente en nuestro dibujo. Muchos creamos un piso. Se crea un piso generalmente para nuestros dibujos. Entonces puedes decir, este piso va a ser este de acá. Y generamos esto, ¿no? Como un piso. Entonces el piso nos va a decir mucho hacia dónde está dirigiéndose nuestros puntos de fuga. Digamos, si hago un piso en esta forma, ¿qué nos quiere decir? Es que los objetos están fugando hacia el centro y nuestro punto de horizonte está más o menos por acá. Está bien arriba, ¿no? Bueno, no tan arriba, está en una buena dirección. Esto puede ir, generalmente este punto de fuga lo hice muy arriba, pero debería ir más acá abajito. Ahí, más o menos. Entonces, realmente este es el que se utiliza clásico, ¿no? Para identificar nuestras formas. Entonces ahí tú puedes ir construyendo sobre esto. Digamos, quiero hacer una persona. Entonces ubicamos más o menos el piso. Digamos, ahí puedo trazar una línea y de aquí tengo una persona y se va fugando en este sentido. Y dependiendo cómo vayamos trabajando todo, vamos a ir dando nuestras fugas, ¿no? Entonces, digamos, esto le voy a bajar un poquito la opacidad y vamos a ir viendo. Entonces, con respecto a esto, ¿no? El punto de fuga está en la parte de atrás. Así que en este caso el objeto no va a tener una fuga muy sustancial en ciertas zonas. Digamos, como las líneas que están acá al frente, no se nos van a fugar mucho. Ahora, aquí viene otra de las cosas que quería uno que tenga en cuenta. Cuando los objetos se mueven dentro de nuestros puntos de fuga, pueden cambiar muchas cosas. Y uno hay que entender qué es lo que está al frente y qué es lo que está lateral para definir cómo se ve un objeto. Vemos, si en este caso estoy girando un cuerpo, eso quiere decir que la cara lateral, esta de aquí, está hacia mi frente. Entonces, esta es la que yo le voy a poner con las vistas en recto. Digamos esto. ¿Por qué? Ahora, ustedes ven que lo estoy inclinando. Pero ¿por qué lo inclino? Es porque el objeto está inclinado. Pero aquí voy a mantener, como es una cara que estoy viendo al frente, lo que voy a mantener aquí es el paralelismo de estas. Porque estas no las va a fugar. A diferencia de los otros, que en este caso los estaría fugando bien hacia atrás. Casi en este caso ni se verían mucho nuestras formas. ¿Por qué? Porque más o menos tenemos un punto de fuga que está atrás. En este caso se va a perder muchísimo el objeto. En este caso se va a ir hacia acá. Ni siquiera podríamos ver las partes de abajo. Pero lo que podemos ver aquí sí es que esta cara de acá abajo. Entonces en este caso digamos, ok, tengo el cuerpo acá, estoy planificando y lo estoy guiando hacia allá. Si es que esto nosotros hemos decidido de esta forma y estamos construyéndole sobre, ¿no? Ahora digamos que ahora las caderas van a tener un poquito de inclinación contra ese punto de fuga. Y ahora están los dos lados, entonces esto tendría que quedarme así. ¿No es cierto? Porque dijimos que las caras están paralelas.
Entonces me va a quedar así la cadera. Y eso es lo que pasa. Vamos a tener eso. ¿Por qué? Porque tenemos que acoplarle a la vista frontal. Entonces estas caras de aquí van a transformarse totalmente paralelas. ¿Y por qué va a pasar esto? Aparte de que estamos sobre línea estamos el horizonte en sí. Entonces, esta linecita acá, si tú ves el horizonte, quiere decir que lo que está arriba vamos a ver las caras de abajo. Pero, ¿qué pasó? Ya no podemos ver abajo porque la otra línea de acá abajo está, ¿dónde? Está debajo del horizonte. Ahora tenemos que ver lo que está encima, pero en este caso no podemos ver. Así que ahí se va a ir perdiendo. Pero tendríamos una caja en esta forma. Ahora, esto de acá, nosotros decimos lo que está más lejos es más pequeño y lo que está más cerca es más grande. En este caso se nos va a dificultar muchísimo. Veamos en este caso esta cara si es más pequeña es porque la forma de nuestro, si nosotros le ponemos esto normalmente, ¿no? Una cara es más pequeña que la otra, ¿no es cierto? Esta es más grande y esta es más pequeña. Es la mitad por lo general en las caderas. Entonces vamos a tener esto. Entonces, digamos, ahí tendríamos esa parte. ¿Sí ven lo que va pasando con las cajas? Y después las cajas que ya van apareciendo acá abajo. Estas sí vamos a empezar a ver las caras superiores. Digamos, aquí creo una línea, acá hago otro y voy a crear una caja en esta forma. Lo que va a pasar que aquí se van a ir fugando ahora esas caras hacia ese horizonte que tenemos allá. Y nos va a ir mostrando lo de la caja, ¿no? Esto nos va a pasar lo mismo con lo de acá abajo. Ese es el momento, ¿no? Si creo ahora acá una nueva caja, lo mismo, se van a ir fugando hacia allá. Entonces, esto es lo que va a ir pasando con las cajas, que tenemos que ir entendiendo poco a poco. Ahora, las cajas que vamos teniendo acá arriba, vamos a ir viendo las partes de abajo. Entonces, si aquí creo un cuadrado, ¿no? Que va a estar ubicado en esto y lo bajo hacia acá. Lo que va a pasar es que yo en este caso, esta caja, yo voy a estar viendo la parte de abajo. Esta también va a ir cumpliendo la regla de irse fugando hacia ese lado. Y acá vamos a ver un lateral de la caja, ¿no? Entonces recuerden, las cajas que están frontales se van a ver rectos de los lados que están más hacia el espectador, ¿no? Ahora, esto se puede ir cambiando si nosotros tuviéramos dos puntos de fuga. Entonces, digamos, ahí es donde ya viene un poquito el trabajar con dos puntos de fuga, lo que les iba diciendo. Si ustedes se dan cuenta, acá el dibujo se ve muy, muy mal al tener un solo punto de fuga en el fondo, que está acá más o menos el punto de fuga. Ustedes van a ver que da muchos problemas. Por eso, en este tipo de perspectiva, lo que vamos a buscar siempre son dos puntos de fuga. Cuando tengamos vistas frontales, siempre vamos a usar dos puntos de fuga. Por más que nuestra vista se centre en esta zona, vamos a tener que trabajar con dos puntos de fuga. Eso nos va a ayudar bastante a que sea muchísimo mejor todos los dibujos que tengamos en este caso, ¿no? Todas estas ilustraciones. Entonces, regresando a esta parte, ¿cómo cambiaría esto, no? Entonces, si nosotros estamos hablando de tener todo esto con dos puntos de fuga, entonces, ¿cómo planteamos el piso en este caso? En este caso, en vez de ponerlo recto, lo vamos a poner en esta forma. Entonces, esto nos va a ayudar bastante a generar nuestro punto de fuga. Recuerden, si estamos queriendo hacerle más cerca del horizonte o más lejos, vamos a tener que cambiar estas líneas, ¿no? De fuga. Entonces, vamos a irlo haciendo de esta forma. Entonces, ahí tenemos nuestro piso. Entonces, si ahora nosotros sobre esto vamos construyendo, y ahora al tener dos puntos de fuga, digamos, la cabeza la ponemos acá. Entonces vamos construyendo de esta forma y ustedes van a ir viendo que si vamos consiguiendo algo más natural. Yo me puedo ir guiando con estas líneas de acá para ir entendiendo las fugas y lo único que haría acá arriba es tener la contraparte, ¿no? Si ves, si esta línea está acá arriba, ¿cómo se pasa? La misma inclinación pero en el otro sentido porque no estamos fugando hacia allá. Entonces todas las cajas que vayamos construyendo sobre esto, vemos aquí la caja del tórax, se va a ir viendo de esta forma. Ahora me voy acercando al centro, pero como tenemos puntos de fuga aquí ahora, esto se va, bueno, es más rectito, se va hacia allá, esto se va hacia acá, aunque tenemos aquí vuelta la línea del centro, pero ahora ya tenemos esta forma. Entonces, si ven, al tener estos dos puntos de fuga podemos trabajar mejor todos estos ángulos dentro del dibujo. Entonces siempre voy utilizando este cuadrado de acá abajo
para ir construyendo mis dibujos. Digamos, la cara se ve muy recta, es un poquito menos, diré muy grande, un poquito más pequeña porque está más cerca de esto, entonces se va a ir comprimiendo más hasta más cerca del horizonte, a diferencia de esta que se va a ir viendo más arriba porque está más cerca de esta línea, está más lejos de la línea de horizonte. Entonces de esta manera se va construyendo. Entonces cada objeto que vayamos plasmando dentro de nuestra línea digamos de nuestros puntos de fuga, entonces todo esto se va a ir comportando de esa manera y podemos ir construyendo nuestros objetos, ¿no? Digamos, en este caso, si pusiera una caja en este sentido, puede ir construyendo una caja que esté viendo hacia el frente y así podemos ir manejando los brazos y todo eso dependiendo de lo que vayamos necesitando. Entonces recuerden, vamos viendo las caras inferiores cuando vamos viendo este lado. Ahora, ¿cómo entendemos que es una cara inferior y que es una cara superior? Es cuando una cara tiene una mayor predominancia hacia un sentido. Esta cara, ¿hacia dónde apunta? Hacia acá. Está más predominante a ver hacia abajo. Entonces, esta es la cara inferior. Pero si tú ves esta cara, haces una línea perpendicular recta. ¿Hacia dónde está viendo? Ahí entiendes. Esta perpendicular, ¿hacia dónde está viendo? Y ahí entiendes. Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos viendo, en verdad, las caras laterales y la cara inferior. Y si nosotros tenemos acá esta otra cara y hacemos una perpendicular, esta es la cara superior. Entonces, de esta manera podemos ir entendiendo, ¿no?, los objetos, porque a veces suceden muchos que no saben cómo identificar qué objeto es el que está viendo hacia este lado, y es porque tenemos perpendiculares que van a salir de estos objetos de forma recta. Y estas nos van a identificar hacia dónde están viendo. Y dependiendo a eso. Entonces, en este caso, como hablamos sobre la línea de horizonte, vamos a ver caras inferiores. Y dependiendo cómo esté ubicado el objeto, podemos ver una o dos laterales. Pero no podemos ver su cara superior. Entonces, digamos, en este caso, si tenemos una línea que se dirige hacia acá, este es un lateral. Este también se dirige hacia donde esté. Si nosotros le movemos totalmente recto, casi ni se va a notar la diferencia. Sigue siendo una cara, ¿qué? Frontal, ¿no? Esta es una cara frontal o lateral. En este caso la podemos ir viendo. Entonces, ¿aquí qué nos está faltando? Si ustedes se dan cuenta, aquí me he olvidado de hacer una cara. ¿Qué cara nos está faltando? La cara inferior, porque esta cara sí debería de verse. Entonces, aquí nos está fallando cómo estamos fugando esto. Entonces, tenemos que fugarle diferente. Y así podemos corregir y miren, ahí sí está bien ubicada el objeto y se acomoda mejor a la perspectiva. Entonces siempre esto tenemos que ir revisando para ir haciendo las construcciones. Hacia dónde vamos dirigiendo esto, ¿no? Esto es muy subjetivo. Al no tener todo tan exacto en un cuerpo humano, les va a obligar a que se vea más natural, se vea más ergonómico. No trabajar esta parte con reglas funciona más, a diferencia de los objetos que son artificiales. Entonces tenemos que tener una separación entre objetos orgánicos y objetos inorgánicos. Los objetos inorgánicos es verdad que al tener nuestras líneas de fuga y todo eso se ven más naturales que en el caso de los objetos inorgánicos, donde al no ser tan exactos estas líneas que se dirigen hacia las fugas les va a dar mayor naturalidad a nuestros objetos. Entonces esto va en lo que es en las líneas de horizonte, ¿no? Esto es lo que tenemos que ir teniendo en cuenta siempre que vayamos haciendo todo nuestro trabajo de cuerpo humano, ¿no? Entonces esto es primordial siempre a tener en cuenta cómo lo vamos a ir trabajando, cómo vamos a ir resolviendo esta parte. No hay muchos trucos, son unas reglas muy simples, como lo decíamos acá, para la perspectiva entre más lejos, más pequeño, entre más cerca, más grande. Con respecto a las caras que nos están observando, ¿no? Esto va con respecto a las caras. Ahora, con la guía, entre más cerca de la línea del horizonte se encuentre, más paralela va a ser. Entre más lejos de la línea del horizonte, más perpendicular va a ser. Otra de las características que tenemos que tener es que para calcular y encontrar fácilmente la inclinación que tan perpendicular es entre más cerca esté el punto de nuestro objeto, estas líneas van a hacerse más perpendiculares. Entre más lejos estén, van a ser menos perpendiculares, mientras alcancen una mayor distancia desde el punto de la línea de horizonte
hacia donde no se encuentra, ¿no? Alejándose de ella. Entonces, entre más lejos esté ese punto de fuga, por más que nosotros alcancemos alturas bien grandes, si está muy lejos, acá arriba no va a ser mucha diferencia la perpendicular. ¿Qué tan perpendicular es? Entonces, entre más cerca vaya haciendo, digamos, si está bien lejos, esto va a ir disminuyendo poco a poco, poco a poco. Y cada vez que se acerca a ser minúsculo, acá ya se van a ver muy rectas. Entonces, uno hay que saber también eso. Entonces, a veces, si ustedes necesitan saber, pueden ustedes decidir, acá va a ser esta perpendicularidad, esto va a ser más alto, trazan esa linecita en su lienzo y con eso van trabajando. No se van a pasar de esa inclinación y pueden mantener en todo este lado esa perpendicularidad. Esto es, ¿no?, para el lado del aspecto digital. Entonces vamos a ver un ejercicio básico en esto. Entonces nuestro primer ejercicio para poder trabajar los puntos de fuga. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros vamos a tomar cualquier lienzo y cualquier lugar y vamos a crear una línea de horizonte. ¿Cierto? Esto va a ser para nuestro primer ejercicio. Entonces, en el primero vamos a crear un solo punto de fuga. Lo vamos a marcar. Esto va a estar en una layer totalmente separada. Ok, recuerden que el punto de fuga donde lo pongamos va a ser ese el horizonte. Ustedes pueden ponerlo en cualquier parte del lienzo. Ese va a ser el horizonte. Cuando creemos una nueva capa, lo que vamos a hacer en esta nueva capa es empezar a poner objetos sobre esto. Digamos un ejemplo, si el objeto está sobre la línea de horizonte, va a ser totalmente paralelo la cara que está viendo hacia nosotros. Entonces, digamos, tienen ahí. Entonces, ahora tenemos que fugar. Recuerden que aquí tenemos que hacer, ¿qué? Ver la cara inferior. Entonces, vamos a crear una cara inferior. Ahora, si ustedes, ¿qué tan larga quieren hacer esta caja? Ustedes deciden, digamos, lo va a dejar solo así, o podría verlo alargado. Es decir, no, va a ser una cajota que va a llegar hasta allá. Bueno, esta tenemos que hacer dirigiéndose más o menos con esa idea hacia el punto de fuga. Nada más. ¿Listo? Esto vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar una hoja. Vamos a escoger el formato A4. Y vamos a crear dentro de él, donde ustedes quieran, esta línea de horizonte. Y vamos a ir creando estas caras. Ahora, vamos a tomar el color azul, el que ustedes quieran. Y después en una nueva capa vamos a ir coloreando la parte que está viendo hacia abajo. ¿Ok? Vamos a colorearla de azul. Las caras que están viendo hacia abajo. Entonces, como el primer punto, tenemos el azul para las caras inferiores. ¿Ya? Cara inferior, el azul. Después, para las caras laterales o frontales, vamos a utilizar un verde. Entonces, digamos, si aquí estamos viendo esta cara frontal, entonces vamos a ir usando un verde. Entonces, para la cara frontal o laterales, ¿no? Frontal, punto, lateral, las caras, vamos a usar un verde. Y para las caras superiores, en este caso, no estoy teniendo aquí una cara superior, pero digamos en el caso que hubiera hecho un dibujo acá. Entonces, para las caras superiores, lo que vamos a utilizar en este caso es un naranja. Entonces pueden escoger cualquiera, este va a ser para la cara superior. Entonces vamos a irlo pintando con naranja. Esto van a hacer con toditos sus dibujos. Vamos a ir pintando de esa manera para ir identificando qué caras van. Esto les va a ayudar bastante para ir identificando. Entonces, después ustedes pueden ir creando cajas. Digamos, yo voy a poner ahora la cara frontal acá en esta forma. Digamos, o la lateral. Entonces pongo acá y veo esto. Y según esto voy identificando hacia dónde va viendo esta cara. Y así sé si lo estoy dibujando bien o no. Vamos, esta es la cara inferior. Entonces, como habíamos quedado, cara inferiores. Lo pintamos. Cara laterales. Las pintamos. Y así vamos descubriendo y nos vamos a ir trabajando mejor el ejercicio en nuestra cabeza para hacer que estamos dibujando. Vamos a llenar la hoja bastante de estas caras, digamos de estas cajas. Vamos a llenar bastante la hoja y eso va a ser nuestro primer ejercicio. Después vamos a hacer un ejercicio de silueta. Este va a ser nuestro segundo ejercicio. Entonces, como segundo ejercicio, ¿no es cierto? Vamos a tener la silueta 3D. ¿Y aquí cómo la vamos a trabajar esto? Entonces, ustedes van a utilizar bien el lazo.
Vamos a intentar ocupar el lazo, esta herramienta, ¿no? Ustedes pueden ver, ahí se la selección con el lazo. O pueden utilizar la de relleno. Digamos, es esta, ¿no? Ustedes ven si trazo, crear relleno. Yo voy a estar haciendo con la de relleno. Entonces, ¿qué voy a intentar hacer con la relleno? Voy a intentar hacer objetos que se vean tridimensionales, solo trazando los bordes. De esta manera. Entonces, ustedes ven, tengo... como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Tengo estas líneas para los laterales, para las caras inferiores, la cara superior. Entonces aquí vamos a identificar las líneas a donde pertenecen. Entonces vamos a ir haciendo esto. Entonces cuando ustedes vayan creando, van a ir identificando hacia dónde pertenece cada una de estas caras. Entonces digamos ahorita puedo hacer otro objeto que se encuentre en otra situación, ¿no? Digamos así, va acá, va acá, va acá y va allá. Y yo cierro esto. Ahora, ustedes van a decidir qué lado es el inferior y qué lado es eso. Podemos ir trazando con los mismos colores de antes, digamos, o pueden escoger otros colores, pero es preferible ir trazando con los mismos. No utilicen en las cajas colores como hice yo acá, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué voy a ir poniendo? Digamos, entonces aquí marcaré, esta es la línea de la cara inferior, de la lateral, no tendría que ser en este caso. Aquí esta es la de la inferior. Entonces estas líneas corresponden a la cara inferior. Y después lo que voy a hacer para las caras laterales, ¿cuáles son las que estoy viendo de lado? Es esta línea de acá y esta línea de acá. Y para mis caras superiores habíamos decidido en naranja cuál es la línea de acá arriba y esta de acá de lado. Vamos a ir trabajando formas en este sentido y también vamos a ir llenando una hoja de esta forma. Esto tiene que ser sin mano alzada. Entonces, cuando ustedes vayan creando cualquier figura, ustedes solo vayan pensando cómo se ve esa figura y van trazando. Entonces, rellenan, ¿no? Digamos, en el caso que estén usando solo con la herramienta de lazo, rellenan después de haber creado con la herramienta de lazo. Pueden ir rellenando y después van designando qué lado es, ¿no? Bueno, ahí alce la mano, eso no hagan, ¿eh? Siempre ir buscando hacia dónde van. Ir buscando esos lados y ya rellenamos. Y después, como había dicho, van decidiendo qué es la cara inferior. Digamos, este es un lateral. Este es un lateral. Ahora, esta de acá, esta línea de aquí, es para la cara superior. Y esta línea corresponde a la cara superior. Y estas de acá son las caras inferiores. Cuando hayan terminado todo eso, lo que van a ir haciendo es lo siguiente. Van a tomar el mismo color que hayan escogido y lo van a subir un poco el valor. Y de ahí van a intentar pintar con la misma herramienta, van a hacer la selección y van a pintar solo la cara superior. Digamos, ahí pueden ir retirando lo que nos corresponde, de rellenamos, digamos. Y tiene que irse notando un poquito la diferencia. Y solo van a ir haciendo eso. Si no tiene cara superior, lo que van a hacer en el caso contrario, digamos, este es una cara inferior, van a tomar el mismo color y lo van a oscurecer un poco. Y de ahí lo que van a hacer es tomar la misma línea, subirla y de trazarla. Después rellenamos y tenemos la cara inferior. Y nada más que eso. No vamos a poner caras laterales ni nada. Solo las caras inferiores para que ustedes vayan entendiendo mejor la forma. Esto lo vamos a trabajar con la herramienta de lazo o la herramienta de forma, ¿no? Acá se llama forma o lazo de relleno, como ustedes quieran tener. Forma libre, ¿no? En algunos programas se la conoce. Y vamos a ir haciendo esto. Estos dos ejercicios les van a ayudar a ustedes en gran medida a trazar todo lo que es la perspectiva. Esto será su primer ejercicio, sus dos primeros ejercicios. Ahora, vamos a ir al tercer ejercicio, que en este caso lo que vamos a hacer para este tercer ejercicio es que vamos a buscar una imagen cualquiera y vamos a utilizar en este caso varios, son buenos, ustedes búsquenlos. Y lo que vamos a ir buscando con un marcador rojo es que vamos a ir buscando las caras, como antes habíamos dicho los ejercicios. Entonces para esto
Este es el tercer ejercicio. Vamos a llamarlo búsqueda de caras, ¿no? Entonces lo mismo. Podemos utilizar un rojo en este caso. Y con esto lo que vamos a ir haciendo es lo siguiente. Vamos a crear una capa en la parte superior de nuestra figura y la vamos a poner en modo multiplicar. Con la herramienta de lazo vamos a ir buscando las caras que se encuentren hacia abajo. Entonces digamos aquí vamos viendo primerito, aquí vemos esta cara que se encuentra hacia abajo. Vamos a irla llenando del color rojo. Como está en multiplicar, se va a ir coloreando. No utilicen pincel, no utilizamos nada de eso. Vamos a utilizar las herramientas de selección o la herramienta de lazo, ¿no? Digamos la herramienta de lazo o la de relleno. Y vamos a ir buscando. Si tenemos que borrar, hacemos una selección de lo que tenemos que borrar y borramos eso. Pero vamos a ir buscando todas esas caras que se vean que son la parte inferior. Después vamos a buscar con otro color, en este caso vamos a usar un azul, y vamos buscando las caras que están viendo hacia arriba. Digamos aquí veo que hay una. Esto, aunque no les salga bien al principio, con esto ustedes van a ir manejando su trazo, van a irlo mejorando y les va a ir ayudando de esta forma. Entonces vamos a ir buscando, digamos aquí tenemos una, acá también veo la cara superior porque veo las cosas que están arriba. Vamos borrando con el mismo lazo y listo, ¿no? Entonces de esta forma vamos a ir encontrando. Si no encontramos nada más, lo que vamos a hacer con esto es calcular cuál es la línea del horizonte. Si recordamos, si aquí tenemos, mira, aquí tenemos una cara superior, ¿no es cierto? En este lado tenemos esta cara superior, acá tenemos una cara superior, pero llegamos a un punto que vemos las caras inferiores. Recuerden que cuando pasamos la línea de horizonte, vamos a empezar a ver las caras inferiores. Acá veo que este objeto, me he olvidado de pintarle, también estamos viendo esta cara inferior. Entonces seguimos buscando y así puedo irme dando cuenta de algunos objetos y más o menos vemos que nuestra línea de horizonte está acá. Entonces a todos los dibujos ustedes pues van a trazar la línea de horizonte y listo. Y esto va a ser su tercer ejercicio. Con esto nos va a ayudar bastante. Escojan objetos al principio que sean muy cuadriculados. Después podemos ir avanzando y aquí podemos ir simplificando, digamos en este caso el perrito. ¿Qué caras estamos viendo? Entonces recuerden que estamos diciendo las superiores de este azul. Entonces puedo ir pintando con el lazo de relleno dónde está la parte superior. Si ustedes encuentran buenas imágenes donde tengan una iluminación que les ayude, ustedes pueden ir viendo, aquí me ayuda esto. Entonces puedo ir viendo la cara superior. De ahí no veo ninguna cara inferior, solo veo las laterales. Y listo. Entonces con esto vamos a ir ubicando en los animalitos. Digamos acá también está un poquito más claro. En este caso, las caras superiores. Si este va a ser el ejercicio, vamos a intentar simplificar todo, sea rostro, sea lo que sea. Intentando basarnos con la iluminación. Busquen en imágenes orgánicas que tengan una buena iluminación y con ellas vayan jugando. O si no, antes de ese paso, busquen este tipo de imágenes que sean elementos del día a día, de fotografías de la casa. O ustedes pónganse a tomar fotos de su casa, párense en una posición, tomen una foto, de ahí bajen un poco más del punto de vista de la cámara, tomen otro, súbanlo bastante, tomen otro. Esto también es un buen ejercicio, pueden hacer con su casa, tomen un montón de fotos de todas las cosas que tienen y empecemos a buscar estos puntos de fuga. Esto les va a ayudar a ustedes a acostumbrarse que cuando encontremos una referencia, podemos ver rápido la referencia e identificar estos patrones y decidir dónde está el punto de fuga para cuando queramos replicar esta referencia, sepamos cómo la vamos a replicar y cómo vamos a poner los puntos de fuga para que sea más fácil el ejercicio. Entonces la perspectiva es algo que en verdad no es complicada en teoría. O sea, lo que es teoría es lo que les estoy explicando ahora. Es verdad que la práctica en sí, en este caso, es donde necesitamos demasiada práctica y sobre todo observar. El último ejercicio es uno de los más importantes para aprender a observar. Los dos primeros son para nosotros aprender a ubicarnos en este espacio, para poder crear un objeto y que ese objeto tenga esta dimensionalidad. Las cajas son esenciales
todo objeto tiene que ubicarse dentro de este contenedor. Si nosotros estamos dibujando, en este caso, un rostro, digamos, voy a dibujar un rostro cualquiera. Entonces, un rostro también puede entrar en una caja, ¿no? Si nosotros tenemos la caja en este sentido, entonces yo me pongo a dibujar un rostro en esta forma, va a ir manteniendo la misma idea de esto, ¿no? En donde se va ubicando cada parte, cómo se va a ir fugando, si yo saco un cuello, cómo se va a ir viendo este cuello, qué caras vamos a ir viendo. Entonces, ven las líneas. Cada vez que yo trace, y aquí viene el punto de las líneas, ven las líneas que es que yo trace van a simular ese tipo de formas, hacia dónde se van, cómo se fugan. Todas las líneas tienen esta razón, no las creamos por cualquiera. Por eso antes, en un ejercicio previo, les dije cómo crear un círculo. Esto también les ayuda a que uno ejerza esa dirección de las líneas a veces para ir generando hacia dónde se nos va cada objeto. Nos podemos ir generando este tipo de formas y nos va a decir las direcciones hacia dónde se van. Entonces todo se va a ir manejando dentro de esto, ¿eh? Si tenemos cada una de las líneas para los ojos, todo se va a ir fugando en esas direcciones, acomodándose esos puntos de fuga. Vamos a empezar a ver objetos. Vemos aquí en el caso de la nariz, ven, va a ver el objeto. La parte de abajo se va a ver más que la parte de arriba. Y así sucesivamente, ¿no? De aquí de la mandíbula lo que va a pasar es que aquí vamos a ver la parte de abajo, esto que se une hacia acá. Y listo, bueno, aquí esto está acá. Entonces más o menos esto se une hacia acá. Y nosotros vamos a ir viendo esa parte inferior, que es esto de acá. De ahí el resto se maneja de la forma normal. Entonces todo está contenido. No es que utilicemos cajas para dibujar. Eso no, hay que entender, es que está contenido, porque esto nos va a servir de referencia. ¿Para qué? Para poder saber dónde está. Que esto de aquí, esta parte del rostro, es el frente y está relacionado con el frente, ¿no? Y esta parte de acá está en el lateral, así que como es de lateral, está relacionado con el lateral. Y así nos va a pasar con esta mitad de acá, que está relacionado con el lateral, y esta parte de aquí que está relacionado con el frontal. Por eso cuando veamos los objetos, la luz y todo eso nos puede ir ayudando. También al poder contener los objetos dentro de cuadrados, dentro de cajas, también nos puede ir a ayudar a identificar hasta dónde puede llegar ciertos límites en un cilindro y todo eso, ¿no? Nos puede ayudar bastante. Entonces vamos decidiéndonos por esa manera. Esta es la parte del ejercicio. Esto es sencillo. Esto les va a tomar un tiempo en dominarlo. La teoría es sencilla, es verdad. Pero a la larga la práctica y la unión de todo es lo que complica. ¿Por qué la perspectiva es tan complicada? Es que viene todo el trabajo de líneas, viene todo el trabajo de formas, todo el trabajo de observación, que es lo que estamos haciendo una parte acá, ¿no? En perspectiva, ir trazando esas líneas, ir entendiendo lo que está sucediendo, y después viene el unir todo eso para ya generar las formas. Entonces, ¿qué pasa? La perspectiva lo que va a hacer a que todo lo que hemos planteado antes pertenezcan a una escena. La perspectiva no nos sirve en el sentido para que un objeto se nos vea totalmente tridimensional, que ayuda, pero muchas veces hay en situaciones donde ciertas poses no se ven muy de frente, así que no va a haber mucha tridimensionalidad. Es verdad que pasa en ciertas situaciones, ya depende muchísimo del autor cómo quiere utilizar sus puntos de fuga. Pero lo básico de la perspectiva es que para cada parte, para cada figura que componen un objeto, pero en este caso digamos un cuerpo humano, tomémoslo como objeto, no es solo una figura, son varias. La cabeza es un objeto, la caja torácica es otro, la cadera es otra, las piernas, la antepierna y la pierna son otro, el brazo y el antebrazo son otro, las manos y los pies son otros objetos, que gracias a toda esta idea de la perspectiva van a poder entre ellos relacionarse y verse naturales, como fuimos viendo acá, ¿no? Al ir encontrando qué vamos viendo y qué vamos haciendo. Y eso también nos va a ayudar para poder darle sombra a nuestros objetos, entender bien qué está sucediendo, dependiendo de dónde llegue una luz. Imagínense que la luz viene desde este lado de acá.
Entonces esta parte de acá, esta cara, va a estar en sombra, esta cara va a estar en sombra, esto va a estar en sombra, esto va a estar en sombra, igual que esto, igual que esto. Si ven, igual que esto, va a estar en sombra, esto. Entonces ahí vamos teniendo, digamos, ya esto ya va bajando, aquí a veces estas dos partes se van quedando los dos en sombra. Porque a veces si esta luz, si usted también se va haciendo perpendicular, no, si tienes un punto, esta luz también se va moviendo de esta forma. Así que tampoco es que llega a todos los lados de la misma manera. Pero eso será para otro caso en lo que vamos a ver comportamiento de luz y todo eso. Pero eso ya son cosas avanzadas. Entonces con esto tenemos terminado todo lo que es los fundamentos del dibujo, la parte básica, la esencial. Por favor, practiquen estas partes. Denle su tiempo. Si pueden todos los días, dediquen un tiempo a practicar todo, la perspectiva, los fundamentos, hacer estos ejercicios básicos que vamos viendo en perspectiva, que nos van a ayudar a construir objetos de una manera tridimensional. El mayor problema que la gente no pueda dibujar algo tridimensionalmente es que cuando se sienta en una hoja no puede estar en un espacio tridimensional, sino siguen estando en un espacio bidimensional. Ese es el mayor problema. Cuando empiezan a dibujar, su cerebro no puede interpretar las cosas de una manera 3D, sino lo ve todo como 2D. Cuando ve una referencia sigue viendo todo 2D y no 3D. Entonces este es un razonamiento a la perspectiva que al principio es lento, pero con el tiempo va a ser automático. Lo va a entender rápido, ustedes lo van a ir logrando, pero esta parte sí necesita tiempo. Pero tiempo con práctica y una práctica lucrativa. La perspectiva no se aprende dibujando cosas, se aprende con ejercicios. Ejercicios que hagan razonar al cerebro. Entonces, si ustedes toman una imagen, la copian para dibujar, van a mejorar su línea, van a mejorar su manejo de formas, pero en la perspectiva no van a mejorar. Hay mucha gente que termina teniendo unas buenas líneas, unos buenos dibujos y a veces terminan copiando tanto ciertas cosas que se les hace fácil después dibujarlas, y es verdad que van a tener perspectiva porque están copiando, les hicieron buenos, pero no están interpretando bien. Así que cuando les toca crear nuevas cosas o a una pose le intentan deformar para ponerle en otra posición, ahí es donde va el problema, porque no saben cómo es el objeto, no entienden bien la perspectiva de que está el otro objeto. Cuando ponen luces, muchas veces ahí se nota bastante, y cuando no manejan la perspectiva, se ve que manejan una muy buena línea, un muy buen copiado, entienden muy bien el manejo de formas, pero en la luz se nota totalmente los errores. Malas iluminaciones, porque la iluminación depende de la perspectiva. Entonces con esto, gracias una vez más a todos. Por favor, practiquemos, tengan ánimo, esto toma su tiempo, es ejercicios que aunque yo tengo 7 años ya dibujando, los tengo que seguir haciendo. Cada vez que hago un dibujo, mis prácticas van a evolucionar en el sentido que ahora yo puedo empezar a hacer poses y todo eso, pero cuando estoy practicando perspectiva intento simplificar mucho las formas. Casi siempre un dibujo que hago por el paso de perspectiva, reviso bien que todas las perspectivas estén bien, analizando bien con mi línea de horizonte y todo. Y esto me puede ayudar a nunca olvidar estos ejercicios. Evolucionan los ejercicios, pero no se pierden. Aprendan eso. Los ejercicios evolucionan. No se dejan de hacer. No se pierden. Así que con el tiempo, estos ejercicios ustedes tienen que irlos haciendo evolucionar e integrándolos a sus procesos de dibujo. Gracias. Ha sido un gusto. Espero que les haya ido gustando todos estos videos sobre el dibujo inicial. Espero ustedes sigan trabajando. Cualquier duda, cualquier pregunta, háganla en los comentarios. Suerte con todo. Y con esto yo me despido. Hasta el siguiente tutorial de dibujo o un nuevo video. Bye bye.